Buenas noches. El día de hoy, 11 de marzo, es nuestra tercera clase de la materia Bases Psicológicas de la Educación. El tema del día de hoy es el tema de procesos psicológicos básicos. Es el tema correspondiente, ahora sí que es un subtema correspondiente al tema 3. Vamos a dar un par de minutitos más. Son las 8:01. Vamos a dar un par de minutitos más a ver si alguien de los alumnos inscritos se conecta. Acuérdense que tenemos 5 alumnos inscritos y hasta el día de hoy, que es la tercera clase, pues solo se ha conectado María Elena, ¿sale? Entonces falta que se conecte a alguna clase el resto de los compañeros, ¿no? Vamos a esperar un ratito a ver quién más se conecta. Bueno, pues en vista de que nadie se va a conectar el día de hoy tampoco, acuérdense que en la plataforma del Centro Universitario Haller está la indicación de que las décimas cuentan sí y solo si se conectan a las clases, ¿sale? Si participan en las clases es otra décima extra. Entonces les recomiendo que le echen un ojito porque al final la calificación pues depende de ustedes y ustedes adquieran los conocimientos pues también, ¿no? Para poder alcanzar una calificación, digamos, superior al resto. Entonces, bueno, hasta aquí los comerciales. Les voy a compartir la pantalla para el tema de hoy, que acuérdense que es procesos psicológicos básicos. Los procesos psicológicos básicos, digamos, son a grandes rasgos aspectos psicológicos que intervienen en el comportamiento individual y social del ser humano, ¿sale? Entonces, bueno, la idea era que en esta clase pudiéramos reflexionar en conjunto acerca de la pregunta, pues digamos, no pregunta, sino como de la idea, ¿no? O sea, ¿qué entendían o qué entienden ustedes por procesos psicológicos básicos? En la siguiente diapositiva les hago un pequeño esquema acerca de la percepción, el procesamiento de información y diferentes modalidades sensoriales. Acuérdense que en la sesión pasada platicamos sobre la psicología como ciencia y específicamente sobre toda esta cosa del procesamiento de información, la teoría computacional de la mente y las nuevas corrientes que surgieron a partir de aspirar al entendimiento de la mente y los procesos psicológicos, ¿sale?
Entonces, bueno, pues yo les puse estos tres porque me parece que son los que resumen mejor a los procesos psicológicos básicos. ¿Por qué es importante conocerlos? Pues bueno, porque nos va a ayudar a tomar una decisión al momento de elaborar un diagnóstico, teniendo en cuenta la importancia de la percepción y del procesamiento de información con base en las diferentes modalidades sensoriales. ¿Sale? Esto significa que a lo mejor para todas las personas que están inscritas en ciencias de la educación, pues bueno, tienen que tener ese tipo de conocimientos, ¿sale? Tienen que tener esa formación base para poder elaborar un diagnóstico en niños, ¿no? De diferente edad. Ya en la materia de desarrollo infantil, medio hablamos sobre el tema. Entonces, pues bueno, si quieren echarse un ojito ahí a los videos, se van a dar cuenta de por qué es importante tener ciertos conocimientos base para elaborar un diagnóstico. En cuanto a elementos psicológicos como pues, la percepción o todo lo que tiene que ver con, digamos, modalidades sensoriales, ¿no? Ahora, pues otra cosa es que como especialistas en educación, pues bueno, nos va a servir esto para formularnos un marco teórico muchísimo más amplio. Y esto pues nos va a ayudar también a explicar el funcionamiento de, o sea, varias cosas, pero digamos, la primera, pues los procesos psicológicos básicos, ¿no? ¿Cómo funcionan? La segunda, cómo funcionan los procesos psicológicos avanzados. Y la tercera, nos va a ayudar a comprender su aplicación en diversos contextos. ¿Sale? De esta manera vamos a poder construir lo que se conoce como un marco referencial que propicie un proceso de valoración, de diagnóstico e intervención, basado en la visión integral del ser humano como un ser biopsicosocial. O sea, ser humano puede ser el niño o el adolescente o el adulto. Creo que me trabé, ahí estoy. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es otro esquema. Aquí les pongo, digamos, las 4 bases o los 4 elementos base del, pues de las, digamos, lo que son las bases fisiológicas, ¿no? De los procesos psicológicos. Porque a veces uno piensa que la mente es como un ente que está ahí por acá, pero pues no sabemos ni qué lo conforma, ni cómo funciona, ¿no? Se nos olvida que es un órgano de nuestro cerebro, ¿no? Y que el hecho de que yo pueda estarles hablando ahorita mismo sobre eso tiene que ver con un proceso fisiológico, porque hay neurotransmisores en mi cerebro, redes neuronales, transmisión de ideas, zonas de mi cerebro que se activan cuando hablo y me dicen qué cosas están relacionadas con lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les puse la neurona, que digamos que es como el elemento principal y que forma parte tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Así, aquí lo puse solo sistema nervioso, pero es sistema nervioso periférico. Otro elemento que está relacionado son los neurotransmisores. Estos 4 elementos pues, son un soporte anatómico y fisiológico de los procesos psicológicos, ¿no? La palabra neurona, por ejemplo, vamos a ir desglosando cada uno. La palabra neurona proviene del griego neurón, que significa cuerda. Entonces, las neuronas son cuerdas. Bueno, o sea, de acuerdo al concepto, ¿no? Eso es como concepto, pero como función, pues bueno, son células altamente especializadas que controlan las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. De hecho, el sistema nervioso está compuesto por las neuronas, ¿sale? Lo que les decía hace rato. Y las neuronas se crean a partir de lo que se conoce como células madres o progenitoras. Creo que ya han escuchado algo del tema.
casi todo tiene que ver como con cosas de belleza y tal, pero las células madre pues las tenemos en todo el cuerpo, ¿no? En el caso de las neuronas, se crean a partir de esas células madre. Específicamente de una zona llamada zona subgranular, ¿sale? A veces lo escriben como ZSG. Esta zona está específicamente ubicada en el hipocampo y la zona subventricular. Ya en la siguiente clase vamos a tener un mapa como más claro. Pero a ver, aquí puse esta, que es la neurona, las principales partes de la neurona, ¿no? Aquí están, miren. O sea, el núcleo, las dendritas, el axón, la mielina, el cuerpo celular, lo de Ranvier, la célula de Schwann, la terminal del axón, ¿sale? Vamos a ir explicando cada uno. O sea, por una parte, el cuerpo neuronal o el soma es donde suceden los procesos metabólicos de la neurona, ¿sale? Ahí también se localiza el núcleo de la neurona y el citoplasma. Acuérdense que la neurona es, o sea, lo básico que se tienen que aprender es que la neurona es una célula, como cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Entonces tiene procesos como cualquier otra célula, ¿no? También tiene su aparato de Golgi, su ciclo de Krebs, etc. Entonces, en el núcleo, la otra parte que está estructurada acá, por ejemplo, tenemos el núcleo. Ese se localiza en el interior del soma y está delimitado con el resto del citoplasma. Es a grandes rasgos, digamos, donde se encuentra albergado el material genético de la neurona. Otra parte es el axón, es la prolongación, es esa colita que vemos ahí, que pues no es otra cosa más que una prolongación que se origina desde el soma. Y en el extremo, o sea, al final, están las dendritas. Estas dendritas son prolongaciones más cortas y, digamos, con ramificaciones o arborizadas, ¿no? Una vez que las dendritas reciben los neurotransmisores y el cuerpo se ha activado a nivel eléctrico, el cuerpo de la neurona, el axón, o sea, esa colita, tiene la función de conducir la señal eléctrica hasta lo que llamamos los botones sinápticos. Aquí no se ven, pero entre una neurona y otra, esta es una neurona, esta es la otra, entre una y otra, la transmisión sí se hace a través de las dendritas, pero es digamos, a través del axón que pasa la señal eléctrica, ¿vale? La señal o impulsos eléctricos. Así es como funcionan las neuronas, ¿no? Y es precisamente en esos botones sinápticos donde se liberan los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores se van a pasar a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente. O sea, no se pasan solo a una, a veces se pasan a millones, ¿no? Ahorita vamos a ver más o menos unos datos interesantes acerca de eso. Las dendritas, como les decía, pues son quienes reciben la información, también surgen del soma y configuran, digamos, una especie de ramas, ¿no? Que cubren al centro neuronal. Las dendritas se encargan, entre muchas otras cosas, de captar los neurotransmisores de la neurona más cercana, así como de enviar la información química al cuerpo de la neurona. Estas activaciones son impulsos que se envían desde los órganos sensoriales al cerebro o al revés, desde el cerebro hacia los órganos. Acuérdense que acá voy a cambiar tantito la diapositiva. Como les decía, el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? Cuando tenemos a lo mejor, como una molestia, un piquetito por aquí, por allá, ¿cómo sabemos que esa molestia está? Pues bueno, porque hay una cosa llamada sistema nervioso periférico que lleva la información de esa neurona, o sea, de la terminación neuronal a lo mejor de mi dedo del pie, ¿no? Entonces, esa terminación pasa a través de mi médula espinal y llega hasta mi cerebro, ¿no?
Es una cosa muy maravillosa porque al final no alcanzamos a descifrar lo complejo que puede ser el cuerpo humano y sobre todo el cerebro y específicamente el sistema nervioso, ¿no? Entonces, si lo lleva del cerebro o a los órganos o los órganos al cerebro, pues es gracias a las dendritas de las neuronas, ¿sale? Luego la mielina. La mielina, digamos que es como el resistol. Bueno, no, es una sustancia compuesta por proteínas y grasas que recubren a todo el axón. Vamos a ver aquí otra vez a regresarnos a la diapositiva de la neurona. Entonces, ahí como ven esas bolitas de mielina, pues están hechas de proteínas y de grasas. Y pues permiten la transmisión de los impulsos eléctricos para que estos se propaguen rápidamente, ¿no? Son como la gasolina, pues. La otra parte acá tenemos los nódulos de Ranvier, son regiones del axón mismo, pero que no están cubiertas de mielina, ¿sale? Entonces, al no estar cubiertas de mielina, están expuestas, o sea, exponen a la neurona al espacio extracelular. Y pues bueno, es a través en ese espacio, pensémoslo como que a través de los nódulos que no tienen la mielina entran electrolitos tanto de sodio como de potasio, ¿no? Lo que permite pues exponerse precisamente a ese espacio. Es a través de los nódulos como entran diferentes sustancias, pero pues bueno, son imprescindibles para que la señal viaje adecuadamente, ¿no? Otra parte de la neurona es la sustancia de Nissl. Esta sustancia también recibe el nombre de cuerpo de Nissl y se trata de un conjunto de gránulos en el citoplasma de la neurona, ¿sale? El citoplasma, pues, o sea, es decir, que está en el cuerpo, pero también está en las dendritas, no en el axón, solo en el cuerpo y en las dendritas. Dicha sustancia se encarga de sintetizar proteínas para las neuronas. Digamos, son sí parecidos a las dendritas, pero su función es más bien la de liberar al medio, sí, liberar al medio externo los neurotransmisores una vez que el impulso eléctrico se transmite por todo el axón. La otra parte, digamos la final, la parte final es el cono axónico. El cono axónico es como la región, sí, es como la región de origen del axón, ¿vale? Es una zona que está pues enriquecida entre muchas cosas por canales transportadores, así se les conoce, que requieren energía. Esta energía la requieren en forma de lo que se conoce como ATP. A lo mejor lo han escuchado, lo han leído en algún lado. El ATP no es otra cosa más que el adenosintrifosfato, ¿no? Una molécula portadora de la energía primaria para todas las formas de vida, no solo de la neurona. Todas las células, al formar parte de un órgano vivo, pues necesitan el ATP, ¿no? Además, el cono axónico, perdón, sí, el cono axónico funciona como un neurotransmisor excitatorio en las moléculas que son motoras de la médula espinal, es lo que les platicaba hace rato, ¿no? De ejemplo. Fuera de la célula, esto es degradado en adenosina, que es así se le llama a una sustancia que no es un neurotransmisor, pero cumple funciones muy semejantes. Fíjense, ahí es donde empieza ya a complejizarse la cosa. Porque, por ejemplo, pensemos, la gente que toma café, ¿no? El café es una de las sustancias que se adhiere a los receptores de la adenosina. Entonces, en química y biología se llama procesos antagonistas o agonistas, pero bueno, si pongámoslo así, si el café se adhiere a los receptores de la adenosina, entonces lo que hacen es antagonizar su efecto sobre el sueño.
¿Por qué no nos da sueño cuando tomamos café? Bueno, pues ahorita ya tienen la respuesta científica, ¿no? Porque se adhiere a los receptores de adenosina y hace que no nos dé el sueño, ¿no? También es una zona con una alta concentración de mitocondrias. Volvemos a lo mismo, acuérdense que la neurona es una célula, ¿no? Entonces tiene su mitocondria. La mitocondria, acuérdense que es un órgano celular que se encarga, entre muchas otras cosas, de suministrar la mayor parte de la energía necesaria pues, para la actividad de la propia célula, ¿no? También es necesario aclarar que existen al menos 3 tipos de neuronas del sistema nervioso, ¿sale? A ver, vamos a cambiar. No, bueno, ahorita lo revisamos. Las neuronas conectoras, las sensoriales y las motoras. Las conectoras pasan la información, como su nombre lo indica, de una célula a otra, en este caso, pues de una neurona a otra, frecuentemente de un grupo de neuronas a otro, ¿sale? Debido a esta función, dichas neuronas tienen un gran número de dendritas. Aquí pues ustedes ven poquitas, pero normalmente tienen muchísimas, ¿no? A ver si luego tengo la oportunidad de traerles alguna neuroimagen sobre cómo se ve. Reciben información también de los órganos de los sentidos y las llevan al sistema nervioso central, ¿no? Lo que les platicaba del ejemplo. También la llevan a la médula espinal y al cerebro. Mientras que las células motoras llevan mensajes del cuerpo y de la médula espinal a los músculos del cuerpo. ¿Sale? Ahora vamos a pasar al sistema nervioso central. Aquí les puse un esquema que está muy, pero muy, muy resumido, ¿sale? Tenemos, vamos a empezar desde mi lado derecho, que es el cuerpo calloso, ¿no? El hipocampo, la hipófisis, hipotálamo, la protuberancia, la formación reticular, la médula espinal, el bulbo, el cerebelo, el cerebro medio, el tálamo y el hemisferio cerebral. Ahí solo se ve uno porque esta es una imagen con un corte sagital, pero tenemos 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sale el sistema nervioso, pues está construido por 2, como les decía, el central y el periférico. En el central, pues digamos como el centro de control de todo el cuerpo. Y está subdividido en la médula espinal, en el cerebro posterior y en el cerebro medio. La médula espinal, pues todos sabemos dónde está, es el eje de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. También controla los comportamientos simples que no involucran al cerebro. Digamos, por comportamientos simples podremos pensar en los reflejos, ¿no? Por otra parte, el cerebro posterior, incluye, aquí lo vemos, ¿no? Al bulbo raquídeo, aquí no se ve, pero el puente de Barolio y el cerebelo. El primero regula la respiración y las pulsaciones del corazón. O sea, cosas sobre las que nosotros no somos conscientes y son procesos que están pasando en nuestro cuerpo, ¿sale? Mientras que el puente de Barolio y el cerebelo controlan la coordinación de nuestros movimientos y permiten cosas tan maravillosas como poder caminar erguidos, ¿no? No arrastrarnos, cosas así. El funcionamiento del cerebro posterior también permite grandes hazañas deportivas o atléticas, ¿no? Cuando a veces ustedes ven a estos deportistas olímpicos hacer todas esas hazañas, pues bueno, mucho tiene que ver con su cerebro posterior. La otra subdivisión del sistema nervioso central es el cerebro medio. Este contiene varios centros nerviosos que actúan como estaciones de paso para los sistemas visuales y auditivos. Uno de ellos es el sistema activador reticular, que actúa como mecanismo de entrada. Y al actuar como mecanismo de entrada, pues bueno, alerta a los hemisferios cerebrales ante la información recibida, ya sea auditiva o visual. ¿Sale? De hecho, pues se dice que estamos conscientes o en alerta debido al sistema activador reticular, ¿no?
por lo cual su desactivación estaría relacionada con ciclos como el sueño, ¿no? Cuando nos dormimos, pues digamos que ya es porque nuestro sistema activador reticular y nuestro cerebro medio, pues ya también ya se fue a dormir, ¿no? El cerebro anterior es otra subdivisión del sistema nervioso central. El cerebro anterior incluye al tálamo y el hipotálamo, que son dos estructuras colocadas en la parte superior del cerebro medio. El tálamo es una estación de paso para toda la información sensorial, ¿sale? Entonces, es ahí a donde llegan todos los mensajes de los órganos, de todos los sentidos y toda la información es enviada hacia la corteza cerebral, ¿sale? El hipotálamo es una pequeña estructura, está muy chiquitita, ¿no? Y se encarga de mantener el balance o la homeostasis del organismo, el balance del sistema, por así decirlo, del sistema nervioso, ¿no? Entonces regula funciones diversas como la temperatura o la presión arterial o la composición química de la sangre. Incluso en las mujeres el balance hormonal también está muy relacionado, ¿no? Con el cerebro anterior. También otra parte que está incluida en el cerebro anterior es el hipocampo, se me olvidó decirles, ¿no? Es una estructura que digamos que está formada por el sistema límbico y también sirve para establecer cosas como la memoria a largo plazo, ¿no? En la corteza cerebral. También forma parte del cerebro anterior el cuerpo calloso, que es una gruesa y densa banda de fibras nerviosas que transmiten la información del cerebro izquierdo al cerebro derecho y viceversa, uniendo ambos hemisferios. Acuérdense que les dije que tenemos dos hemisferios y esos están unidos por una cosa llamada cuerpo calloso. Son los hemisferios cerebrales justo una de las partes más importantes del cerebro, específicamente del cerebro anterior, en tanto que conforman lo que se conoce como el asiento de la conciencia, ¿no? Se la conoce de muchas formas, pero pensémoslo así. O sea, es donde se sostiene la conciencia. Y al parecer, ¿no? diversos estudios o diversas posiciones teóricas apuntan también hacia que está muy relacionado con el desarrollo de la personalidad del yo, ¿no? En ese sentido, o sea, esta conciencia de yo no es otra cosa más que la conciencia de nosotros mismos, el resultado de esa conciencia, pues bueno, es un funcionamiento coordinado y armonioso de millones, pero sí millones de neuronas y de trillones de interconexiones del cerebro. O sea, no solo son millones de neuronas, sino que además esas neuronas que se conectan con otras neuronas, pues hacen trillones de interconexiones. Acerca de la cantidad de neuronas que hay es debatible, ¿no? Y hay muchas posiciones al respecto, pero digamos que a grosso modo el cerebro humano tiene alrededor de o más de 86 mil millones de neuronas, ¿no? Este dato se podría relacionar, por ejemplo, con todo este tema del desarrollo humano y de creer que solo cuando somos niños o adolescentes es cuando se desarrolla el cerebro y luego ya no, ¿no? Incluso hasta hay comerciales, ¿no? Como de tómate tal producto porque, o dale a tu bebé tal cosa porque eso le va a ayudar al desarrollo cerebral y casi diciéndote, si no le das la leche en este tiempo, pues ya luego no va a poder desarrollar más conexiones ni va a tener tantas neuronas, ¿no? La realidad es que no es cierto, o sea, las neuronas, todavía hay estudios muy interesantes que hablan sobre desarrollo neuronal en los adultos, ¿no? Una de los elementos que sostienen esta teoría son las llamadas células gliales, por ejemplo, ¿no? Son células que sostienen sí, son células de sostén del sistema nervioso central y son células que son como entre 4 y 5 veces más grandes que las propias neuronas, que la neurona es una cosititita. Entonces imagínense,
pues es un poco más grande, ¿no? Además son fundamentales en el desarrollo normal de la neurona y del sistema nervioso, pues son, digamos, el sustrato físico para la migración neuronal y pues también para la integración de redes neuronales, ¿no? Veamos aquí la siguiente, ¿no? Que son los neurotransmisores. Son muchísimos. Yo les puse esto, que son como los más comunes. Pero bueno, antes de pasar a eso, quisiera seguir hablando sobre la neurogénesis, ¿no? Voy a regresarme a la diapositiva de la neurona porque creo que va a sostener mejor el argumento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en factores como enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Son enfermedades que pueden disminuir la cantidad, perdón, de las neuronas. Sí, también la calidad, pero sobre todo la cantidad de las neuronas, ¿no? Sin embargo, todavía no se sabe exactamente cuántas neuronas se crean en la neurogénesis del adulto humano, ¿no? Es lo que les decía, o sea, las neuronas siguen creándose aún cuando ya no seamos niños, ¿no? Y ya tomemos las fórmulas esas famosísimas. ¿Qué otra cosa? Entonces, este tipo de argumentos, ¿no? De que la neurogénesis sigue en los adultos, pues bueno, nos va modificando también el concepto de algo que se llama plasticidad cerebral, ¿no? Al revelarnos de nuevos mecanismos, ¿no? Que garantizan cosas como la homeostasis del sistema nervioso, ¿no? Ahora vamos a pasar a los neurotransmisores, ¿sale? Debido a que toda la conducción del sistema nervioso es eléctrica, pues al llegar a la sinapsis existe una interrupción, digamos, ¿no? O de esa información. Entonces, en esa interrupción, que es más como una hendidura, ¿no? Que es un espacio sináptico que una de sus funciones, más bien debe ser atravesado por lo que se conoce como mensajeros químicos, ¿no? Estos mensajeros químicos pues no son otra cosa más que los neurotransmisores, acuérdense. Estos mensajeros químicos o neurotransmisores, pues bueno, son producidos en el cuerpo de la neurona y guardados en pequeños sacos llamados vesículas sinápticas. Acuérdense que es lo que les platicaba hace rato, ¿no? Tienen el papel en todas las funciones, tanto psíquicas como motrices, a lo mejor también en los estados como de vigilia o de alerta, ¿no? En el sueño, la memoria y la circulación cerebral también, ¿no? A su vez, las neuronas se dividen en dos. Las convencionales o de molécula pequeña, eh, que son, por ejemplo, pensemos que una de estas son los aminoácidos famosos, ¿no? Estos aminoácidos están formados por un único aminoácido que generan individualmente o sea, que el mismo neurotransmisor lo genera de manera individual, ¿no? Estos neurotransmisores son los encargados de lo que se conoce como encender y apagar las actividades en las neuronas, ¿no? El aminoácido, por ejemplo, uno de los aminoácidos más famosos es el aminoácido glutamato, ¿no? Ese es usado por la mayoría de las neuronas que son excitatorias, por así decirlo, del sistema nervioso central. Son excitatorias en tanto que se sintetizan por medio de la glucosa, ¿no? Y pues bueno, por eso siempre cuando estamos como trabajando mucho o con cosas así como que requieren mucho esfuerzo a nivel neuronal, se nos antojan como comer cosas así, a lo mejor dulces o grasas, ¿no? O sea, se nos antojan los carbohidratos y acuérdense que los carbohidratos pues se sintetizan en forma de azúcares y glucosa. Entonces, ayudando a activar, este tipo de cosas ayuda a activar la capacidad para percibir los sentidos, ¿no? Este tipo de actividad pues también se relaciona, por ejemplo, con las acciones que se provocan en el organismo cuando apagamos la luz. O sea, hay cosas que son automáticas, ¿no? Como que se nos
deja la neurona, pues, digamos, diferente si la luz estuviera apagada, ¿no? O las pupilas, o sea, cuando prendemos y apagamos la luz, hay cambios sutiles pero reales, ¿no? Otra serie de receptores, o siguiendo este ejemplo, a lo mejor en la retina, ¿no? Existen estas receptores llamadas células fotorreceptoras. Y durante la noche, pues la segregación de ciertos neurotransmisores cesa, ¿no? Porque pues estamos dormidos, ¿no? Otro ejemplo son las aminas biogenéticas, ¿no? Son neurotransmisores de molécula pequeña llamados aminas biogenéticas, que incluyen a la serotonina, a la dopamina, a la noradrenalina y la epinefrina y sí, la histamina también. Estas aminas pues se sintetizan a partir de proteínas que adquirimos por la alimentación, ¿no? O por medio de fermentación o cocción prolongada de alimentos. A menudo se suelen atribuir, una de las más famosas pues es la dopamina, ¿no? Y se le suele atribuir funciones químicas asociadas con el placer. La realidad pues es que este importante neurotransmisor asigna el valor a los estímulos externos para determinar si merece o vale la pena invertir energía en responder a este estímulo, ya sea para mantener la atención sobre el mismo o tener una respuesta motora. Por tanto, digamos que es el centro de control de nuestra motivación y está ubicado en una cosa llamada ganglios basales. Miren, bueno, ahí están, por ejemplo, esto que habla de los botones sinápticos, ¿no? En este proceso se realiza por medio de una evaluación de estímulos emocionales que provienen de la amígdala. A ver si acá se ve la amígdala. No, bueno. En la siguiente clase voy a traer eso para que lo podamos revisar bien, ¿no? Pero bueno, digamos que entre la información de la memoria que almacenada en el hipocampo y nuestras preferencias subjetivas, pues está este claro proceso de evaluación de estímulos, ¿no? También tiene influencia, no sé, la experiencia individual, ¿no? La experiencia histórica, ¿no? Sobre todo en términos de condicionamiento, a lo mejor, ¿no? Se me ocurre como este mecanismo de recompensa y de estímulo y recompensa, ¿no? Pensemos que a lo mejor, vamos a regresar a la diapositiva, ¿no? La acetilcolina es otra muy importante, ¿no? Se encuentra en las sinapsis terminales de los nervios motores y es el transmisor utilizado cuando el cerebro o la médula espinal manda una orden a los músculos para que estos se contraigan. Por ejemplo, la nicotina lo que hace es bloquear parcialmente el mensaje de la acetilcolina en las terminaciones motoras. Pero, digamos, ¿qué pasaría si un fumador deja de fumar, no? ¿No? Con frecuencia se siente inquieto o tembloroso o ansioso, ¿no? Entonces, esto pasa porque una vez filtrado el estímulo, ¿no? O el cigarro, o la nicotina, perdón, la acetilcolina, como no pertenece ni a las aminas biogenéticas ni a los neurotransmisores de moléculas pequeñas, entonces lo que pasa es que se activan procesos vinculados con el aprendizaje o la memoria, ¿no? Y está también muy al centro la fase del sueño también, ¿no? Si en el ejemplo del cigarro y del fumador, pues se recomienda que cuando dejas de fumar te pongas a hacer ejercicio, porque como afecta las células motoras, entonces, y o sea, bloquea, ¿no? La acetilcolina, pues afecta a las células motoras, ¿no?
Debido a que la acetilcolina se encuentra en el cerebro y en la médula espinal, pues también es responsable de áreas relacionadas con los procesos de la memoria. Hasta aquí le voy a dejar a los neurotransmisores. Y la clase que sigue vamos a revisar el resto, porque son un montón y nos faltan muchos. Y nos faltan muchos otros procesos psicológicos. Pero voy a hacer la pausa porque quiero que veamos un video que nos va a ayudar a verlo como de manera más gráfica, ¿no? Porque bueno, yo les puse ahí esquemas y tal, pero esto a lo mejor nos puede ayudar un poquito más. Entonces aquí le pongo. Bienvenido a la asignatura Procesos Psicológicos Básicos, del primer ciclo de la carrera de Psicología en la modalidad abierta y a distancia. Esta asignatura cuenta con 160 horas, dentro del campo de formación de fundamentos teóricos. La problemática que aborda, en el marco del proyecto integrador, son los procesos biopsicosocial-culturales necesarios para la comprensión del sujeto. Aquí se inicia con los fenómenos psicológicos esenciales que permiten la explicación del comportamiento y de los procesos mentales, objetos de estudio de la psicología. Estos procesos básicos son indispensables para la vida, permiten tomar conciencia de sí mismo y del entorno, se encuentran en el origen de cualquier expresión conductual y hacen posible el ajuste del comportamiento a las condiciones y demandas ambientales. En este sentido, estudiarlos le permitirá comprender, relacionar y aplicar su experiencia personal en la vida cotidiana. Además, potenciar sus capacidades y prepararlo para identificar problemas y necesidades a nivel individual, grupal, integral y social. Por lo anterior, en esta asignatura aprenderá los principales conceptos que conforman el lenguaje de la psicología contemporánea, desde donde podrá cimentar una sólida base para la ampliación progresiva de su conocimiento, a lo largo de la titulación. Eso es a grandes rasgos lo que vamos a estar viendo, ¿no? Como no se ha podido conectar muchos, pues no hemos tenido la oportunidad de conocernos y de hablar sobre qué ideas tenemos acerca de la materia, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. La clase que sigue es el día 18. Acuérdense que vamos a seguir viendo los procesos psicológicos básicos y cualquier duda o aclaración pues pueden escribirme al WhatsApp, ¿sale? Revisen sus materiales en la plataforma y nos vemos la próxima semana.